Cristo Jesús Redentor, toma lo que somos, transfórmanos desde tu cruz. Con tu fuerza salvadora llegaremos hacia tu luz, camino de fe, sendero de amor. Bien, pues efectivamente yo voy a hablar básicamente del Cristo Redentor y lo voy a hacer primero pues incidiendo un poquito en la palabra y luego ya pasando a esa palabra y a su contenido, ¿verdad? Dentro de lo que es la Biblia hebrea y sobre todo luego en el Nuevo Testamento en los Evangelios. Voy a poner algunos ejemplos y ahí es donde me voy a detener más. Y en un tercer momento voy a aterrizar, digamos, en el mundo, aquí donde estamos, y luego tendré una brevísima conclusión. Va a ser breve para dar también posibilidad a la participación, ¿vale? Pues sin más comienzo. Pese pues, a que redención es una palabra procedente del mundo religioso, solemos usarla en muchas conversaciones corrientes y para temas diversos. Por ejemplo, hay una serie norteamericana que se llama Las reglas del juego, en 2 puntos redención, en la que el grupo de delincuentes que formaba la primitiva serie, con todas sus temporadas, las reglas del juego, de alguna manera se convierten, por así decirlo, y usan sus habilidades para ayudar a otros desinteresadamente. Aquí, redención se refiere a un cambio en la dirección de su vida hacia el bien, la intención de remediar los males que antes habían causado. En otras ocasiones, como en el mundo de las cárceles, redimirse equivale a haber cumplido la pena puesta por el juez de acuerdo con los delitos imputados. Y en este caso, como veremos enseguida, la palabra se acerca mucho al origen religioso. Con todo esto quiero referirme a que hablar de redención forma parte de nuestra cultura y no es exclusiva ni de la religión ni del carisma mercedario. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por su parte, define redimir como rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y sus sinónimos son liberar, rescatar, recuperar. Y sigue diciendo que la redención por antonomasia es la de Cristo. O sea, que ni en el uso ordinario ni en el académico, redención se alejan de su idea original, como por ejemplo les ha ocurrido a otras palabras. ¿Y cuál es esa idea original? Como dice el diccionario, la que se refiere a Cristo, quien con su vida, su muerte y resurrección redimió a la humanidad. Después hay que remontarse, bueno, o seguir hacia adelante, ¿verdad? Al siglo XIII, para unirla estrechamente al carisma o espíritu de la merced. Redimir es lo que hacía el mercader Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, para rescatar y liberar a los cautivos apresados por los musulmanes. Como corrían peligro de perder la fe y la vida, Nolasco y sus compañeros pagaban por ellos el precio que sus dueños les pedían. Así iban redimiendo, rescatando uno a uno a todos los cautivos que podían. Este espíritu de liberación impregna todo lo mercedario y por eso nuestro fundador, el Beato Segrí, al unir espiritualmente la congregación a la merced, introdujo de manera natural la redención o liberación dentro del carisma. Pero muchos siglos antes del padre Segrí, de Nolasco o de Jesús, la redención era una actividad que realizaban los judíos. Es lo que dice la Biblia. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento es pará, que significa redimir,
liberar, rescatar. Se usa en contextos en los que Dios debe rescatar a su pueblo por haber caído en manos de otras naciones o por haber desobedecido sus leyes. Yahvé es el gran liberador de su pueblo. Lo encontramos narrado por primera vez, así como formalmente, ¿verdad?, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo está esclavizado en Egipto y Yahvé le propone a Moisés un plan para rescatar a los hebreos y sacarlos de Egipto como pueblo libre. El plan está pensado primero como una negociación con el faraón. Entonces, dentro de lo que rescatará después, Nolasco tiene mucho que ver con esto, porque había una negociación. Es decir, que lo primero es la negociación con el faraón. Pero el faraón se endurece su corazón, dice el texto, ¿no? Y hace fracasar la negociación. Entonces hay que emplear medios como más contundentes, por ejemplo, las plagas. Y si habéis leído o escuchado el episodio de la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo la noche de Pascua, pues ya sabréis que los hebreos tuvieron que huir, que Yahvé les protegió y les favoreció hasta que atravesaron el mar a pie seco y llegaron a la otra orilla. Y allí el pueblo por fin fue un pueblo libre, rescatado, redimido por Dios. Además de este episodio del Éxodo, se habla de redención de cautivos en los libros de leyes, como el Levítico, el libro de los Números, el Deuteronomio. Estas leyes, basándose en la propia experiencia de Israel, de haber sido liberado y rescatado, prohíben la esclavitud. Y cuando el pueblo, a pesar de todo, esclaviza a los vencidos en alguna guerra, estas leyes obligan a tener con los cautivos un comportamiento digno, incluidas las mujeres que eran las más vulnerables. Ya sabemos que el pueblo no siempre, ni en toda su historia, cumple las normas. Y cuando las rompe, ya se enfurecen. Suelen recordarlo los profetas porque al pueblo se le olvida con frecuencia de dónde vienen. Si Israel fue liberado cuando era cautivo, está obligado por su propia historia a no esclavizar, o al menos a tratar a los cautivos como a personas humanas, no como animales o a cosas. La redención, la liberación y el rescate se refieren fundamentalmente a las personas concretas, pero también al pueblo. Y además concierne a la tierra, pues se entiende como un preciado don de Dios. La tierra es un don de Dios que se debe conservar y cuidar. Nosotros diríamos que bueno, que tiene un carácter ecológico. No sé si para ellos era así, seguramente que no. Pero es verdad que lo podemos reinterpretar de este modo. De todas formas, la redención y el rescate era fundamental también para la tierra. Cuando otras naciones extranjeras arrebatan la tierra a Israel, cuando alguna tribu o algún clan pierde su tierra por alguna razón, tiene la obligación de buscar la manera de rescatarla. A la persona que tiene ese encargo se llama Goel. Dios luego aparece como el Goel o rescatador por excelencia, el redentor, ¿verdad?, de su pueblo, que lo hace volver históricamente de dos exilios, donde han perdido por completo la tierra, ¿no?, o casi por completo. En resumen, en el Antiguo Testamento, la redención
y la liberación, que vienen a ser lo mismo, están en la base de la fe y de la identidad de Israel. El pueblo no puede entenderse a sí mismo más que como liberado y rescatado por Yahvé. Jesús, por tanto, como buen judío, sigue la actividad que le define como israelita y durante su vida redime, libera, rescata a toda persona o circunstancia que se encuentra en estado de esclavitud. En efecto, Jesús, el Cristo, es presentado en los evangelios como libertador, es decir, como redentor. Y aunque esto, como digo, lo identifica como judío fiel, su forma de llevar a cabo la liberación es creativa, original, y cuando la dignidad de las personas lo exige, también su forma es transgresora de las normas religiosas y sociales. Es una de las causas por las que las autoridades lo consideran peligroso. Jesús el Cristo es libertador y redentor antes de nada de las personas. Personas concretas, a veces con nombre y otras anónimas. Cuando decimos que Jesús es redentor de la humanidad, bueno, pues es como una formulación muy abstracta, ¿no? Y es fácil olvidarse de que esta frase se sustenta en lo concreto y cotidiano, en personas singulares, de una en una. Es decir, lo que está detrás de la frase en realidad es una serie de personas concretas ¿eh? que fueron las que recibieron pues el beneficio del rescate o de la liberación. Entonces, para no quedarnos en frases generales, propongo recorrer brevemente algunos casos que nos relatan los evangelios, en concreto el Evangelio de Marcos. Ahí el primer acto voy a hacer, o sea, un recorrido panorámico, ¿no? Tampoco voy a poder detenerme, porque no se puede en un contexto así tan breve, ¿no? Bien, pues en el Evangelio de Marcos, el primer acto de redención o liberación tiene lugar con un un poseído, que está en la sinagoga. Este hombre se encuentra cautivo de un mal espíritu que lo tiene dominado. Ese espíritu desafía a Jesús y él se enfrenta y le manda que salga del hombre. El espíritu le obedece y ese hombre queda liberado, ya no está en manos de ninguna fuerza ni de nadie. Es decir, vuelve a ser dueño de sí mismo. Esto se relata en el capítulo 2, los versículos del 21 al 28. Es decir, este hombre ha sido liberado por el Jesús Redentor. Hay que decir que tanto Jesús como sus contemporáneos, a diferencia de nosotros, ¿verdad? De nuestros contemporáneos, ¿no? Creían en espíritus, unos eran buenos y otros malignos. Espíritus que se apoderaban de personas concretas. Jesús, por ejemplo, estaba poseído por el Espíritu de Dios, pero el hombre de la sinagoga, en cambio, estaba poseído por un espíritu maligno. Hoy, pues, acudimos a otros, no sé, a otras formas de entender esto, ¿no? Desde la psicología, desde la sociología, sí. Pero entonces se creía así. Más adelante se cuenta el caso de la suegra de Pedro. Ella está en la cama con fiebre, que no serían unas décimas ni una calentura corriente, sino algo más grave que no sabrían ni diagnosticar. Y Pedro le pide a Jesús que la cure. Entonces Jesús va a su casa, la toma de la mano y la mujer queda libre de su mal. Luego está el leproso, que es un caso más difícil, pues no solo está cautivo de su enfermedad, sino marginado de su sociedad, que cumpliendo las leyes judías
lo expulsa fuera de ella. El caso de los leprosos en aquel contexto se parece mucho a la primera época que vivimos con el SIDA, cuando parecía que era contagioso para todo el mundo y que además era moralmente malo. O sea, los enfermos de SIDA, como a los leprosos en tiempos de Jesús, los marginamos y expulsamos de nuestro entorno, aunque evidentemente de una manera distinta. El relato del Evangelio es un caso interesante porque aquí es el mismo leproso quien se arriesga, se acerca a Jesús, cosa que no podía hacer por las leyes que lo obligaban a no acercarse a nadie, ¿verdad? Y le pide que lo limpie. Entonces Jesús lo toca y el hombre queda limpio, liberado de un mal que le tiene cautivo el cuerpo, pero también las relaciones sociales. De hecho, a pesar de que Jesús le pide que no ande contándolo por ahí, que sea discreto, primero vaya a dar parte a las autoridades, porque ya puede acreditarse como un ciudadano normal, sin riesgo para nadie, como cuando el médico te dice, tú ya estás curado del SIDA, o tu mal ya no contagia a nadie, o sea que tranquilamente puedes tener una vida normal, ¿no? Bueno, pues algo así. Pues ya el liberado de la lepra, no hace caso a Jesús y lo va gritando a los cuatro vientos. Es como sería, ¿no? La sensación de libertad que tenía. Pero yo decía que es un caso interesante eh, porque Jesús libera y rescata a este hombre de su cautividad, pero lo que lo lleva a hacerlo es una percepción que él tiene del leproso, ¿eh? que libera en él una emoción muy profunda. Las Biblias suelen traducirlo como que Jesús al verlo se compadeció. Esto es como muy flojito, ¿eh? Pero porque compadecerse no hace justicia a la fuerza del verbo en griego, el verbo original, que viene a decir que Jesús sintió una especie de terremoto emocional, un revolverse las entrañas, las tripas, que como sabemos es nuestro segundo cerebro, porque tiene neuronas, ¿eh? Y ese profundo terremoto emocional le impulsó a una acción de hondo calado. O sea, que la liberación o redención es también cosa de tripas y no solo de ideas o de mera voluntad, de voluntarismo. La redención tiene que implicar a la persona entera. Este caso me recuerda a otro que se narra en los primeros capítulos del libro del Éxodo y que no es obra directa de Dios, pero ayuda al lector o a la lectora a entender lo que Dios hace con su pueblo. Me refiero al episodio de la princesa de Egipto que rescata, es decir, redime, libera a Moisés de las aguas del Nilo. Dice el texto que en cuanto lo ve y usa para ello un verbo parecido, solo que en hebreo, ¿verdad? Al de Jesús al ver al leproso, eh, le pasa exactamente lo mismo, que se suele traducir otra vez por compasión, pero que es muchísimo más fuerte. Y como pasa con Jesús, el terremoto de entrañas que altera a toda la persona la impulsa a actuar de una determinada manera. La hija del faraón, eh, rescata al niño, le busca una nodriza, que luego fue su madre biológica, ¿verdad? Que no es casualidad, estaba en un plan. Y lo adopta como hijo, con un nombre propio, Moisés, salvado de las aguas. Siguiendo con el Jesús del Evangelio, hay otros dos casos muy interesantes en el capítulo 5 de Marcos. La primera parte del capítulo cuenta la historia de un hombre al que consideran un loco peligroso.
Los locos, como los leprosos, en aquel contexto y en aquel tiempo, ¿verdad? Eran alejados del pueblo, de la comunidad. Fijaros que la locura, de alguna manera inconsciente, se sigue considerando, no entonces solo, sino ahora, como algo como contagioso, ¿verdad? Es curioso, o sea, el miedo que le tenemos en el fondo a la locura, ¿eh? Pues hace que nos comportemos como si realmente fuera algo contagioso, ¿no? Y bueno, pues también aquí, en nuestro contexto, tenemos una forma, en fin, de mandar, entre comillas, a los locos, ¿verdad? A unos determinados lugares, aunque la cosa avanza muchísimo, eso está ahí, ¿no? Bueno, pues digo que en aquel momento era así, es decir, se les alejaba de la comunidad. Ya digo que entonces no había instituciones como ahora, por lo tanto los echaban de los pueblos y de las ciudades. Este hombre concreto del que habla el Evangelio de Marco vivía en el cementerio, un lugar impuro además, y estaba tan cautivo de su locura que lo tenían encadenado con cadenas y grilletes. Y a pesar de eso, dice el texto, las rompía y se torturaba a sí mismo autolesionándose. O sea, que el pobre hombre no era peligroso para los demás, era peligroso para sí mismo. Pero la gente es que no sabía qué hacer con él y le tenía mucho miedo. Estaba en tierra pagana, es decir, esto sucede en Gerasa, fuera del territorio eh, judío. Y coincidió que Jesús desembarcó allí. Y entonces el loco poseso fue a buscarlo, ¿no? Y el espíritu de su locura, que lo tenía cautivo, desafió fuertemente a Jesús. Este, a diferencia del primer poseso del que antes hablamos, se puso a hablar con él y directamente le ordenó que dejara libre al hombre. O sea, que aceptó el desafío del otro, del espíritu del loco, ¿no? Y hablaba con él. En el diálogo, el espíritu de la locura hasta le dice su nombre y solo le pide que, en fin, que no lo expulse lejos de su región o de su región. O sea, que lo deje en su sitio. Total, que Jesús libera al poseído y entonces ocurre una cosa curiosa. Y es que la gente que lo ve cuerdo, dueño de sí y en sus cabales, pues le tiene todavía más miedo. Es decir, que en lugar de sentirse aliviado, ¿no? Pues se sentía todavía como más temeroso que ha pasado aquí, ¿no? De forma que echan al Jesús liberador de su territorio. Lo ha hecho este, pues, es decir, está alterando todo el sistema, ¿no? Y es que la liberación o el rescate no siempre surte el efecto deseado en la gente que ya ha etiquetado a alguien de una determinada manera. Esto lo explica muy bien la psicología, pero ahora nos conformamos con el dato. Y es que la liberación o redención no siempre es bien recibida, pues con frecuencia, como en este caso, altera los sistemas, o por lo menos algunos sistemas, muy bien estructurados. Al final, Jesús se marcha de Gerasa y aunque el hombre liberado quiere irse con él, Jesús no lo acepta y le dice que se quede allí en su pueblo y en su tierra, ¿no? A dar testimonio de lo que él ha vivido, de lo que le ha pasado, ¿no? En la segunda parte de este capítulo 5, ¿sí? El Evangelio nos cuenta dos historias de mujeres, una dentro de la otra, que tienen un gran alcance, pues aunque como en todos los casos sus protagonistas son mujeres concretas, lo que les pasa afecta a la forma en que la sociedad las percibe y también al rol que les asigna.
Hay dos episodios, te digo, dos historias. El primero es cortado por la mitad por otro relato, perdón, y termina cuando la narración del medio ya ha concluido. A esto se le llama, en la literatura, ¿no? Se le llama una estructura en sándwich, que dice al lector que ambos episodios están relacionados entre sí. La historia empieza con Jairo, que es un jefe de la sinagoga, que tiene una hija de 12 años en las últimas y busca a Jesús para que la cure. Jesús se pone en camino a su casa y justo entonces el narrador introduce el segundo episodio, que es más largo que el primero. El primero está como embarcando, ¿no? Al que está en medio, que es el más largo. Pues bien, introduce el segundo episodio presentando a una mujer seguramente de edad mediana, de mediana edad, como alguien con metrorragia, es decir, con unas hemorragias uterinas continuas. Es el caso de la hemorroísa. Por eso de la hemorroísa, pues si no, no suena un poco, ¿no? La mujer tenía medios económicos porque había buscado a médicos, ¿no? Que la habían arruinado en lugar de curarla. Es más, dice el texto, e incluso la habían empeorado. Entonces ya como medida desesperada, escucha hablar de Jesús y cree que con solo tocarle el manto se curará, porque lo que oye de él es que es un sanador. Esto también tiene que ver con las creencias, ¿no? Del pueblo, incluida la clase pudiente, o sea, las creencias pues afectan a todo tipo de personas, ¿no? Desde nuestro contexto actual es difícil imaginarse lo que se ponía para una mujer ese estado, ¿eh? Por lo pronto, en aquel contexto, el no poder tener hijos, o sea, si estaba continuamente menstruando, pues no podía tener hijos ni tampoco relaciones sexuales, porque según la ley era una mujer impura. La permanente menstruación hacía que mientras estuviera sangrando, ningún hombre se pudiera acostar con ella, porque le contagiaba de su impureza, ni su marido, evidentemente. Realmente ella se encontraba en una situación desesperada y dice el texto que llevaba así 12 años. 12 años percibida como una impura, como una cautiva de un cuerpo cuyo funcionamiento de hembra era anormal y le impedía ser parte activa de la comunidad y ser en realidad ella misma como querría ser, como una mujer, ¿no? Lo más probable es que estuviera divorciada, aunque el texto no dice nada de eso, simplemente porque la imposibilidad de tener hijos hacía que los maridos, mm, pues, que podían, no solo podían, pues seguramente la repudiaran, sino que además debían de repudiarla para así poder encontrar a otra mujer, es decir, casarse de nuevo, ¿no? Con una mujer que fuera fértil. Esto significa que las mujeres estaban sometidas sobre todo a roles y normas en función de su condición de hembra, no ya solo del género, sino de su condición de hembra. Si cumplían, eran personas integradas, respetadas, particularmente si eran madres de hijos varones. Pero en el caso de que fracasaran, las mujeres eran etiquetadas, marginadas y perdían la mayor parte de su valor. Pues bien, esta mujer transgrede la norma de tocar a un hombre y pese a que Jesús estaba apretujado por la multitud, ella consigue tocar su manto. En ese momento pasan dos cosas a la vez. El narrador dice
que inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia. Y a continuación, que Jesús sintió que se le escapaba una fuerza de sí mismo, pero sin su consentimiento, es decir, de forma involuntaria. Y entonces pregunta, ¿quién me ha tocado? Claro, los discípulos que estaban con él, ¿verdad? Se ríen, ¿no? Y le dicen, pero bueno, ¿ves cómo te apretuja la gente? Y preguntas quién te ha tocado. ¿Eh? Y entonces la mujer ya liberada se da a conocer públicamente. Y dice el texto que se coloca delante de él, ¿eh? Y le cuenta, por lo tanto, en público, todo, toda la verdad, o sea, todo lo que ha pasado. Y Jesús también en público la alaba y admira. Lo hace, ya digo, ante todo, toda la multitud que lo apretujaba. En este caso, como en el del leproso, se producen dos liberaciones. Una consciente, buscada, decidida y valientemente por la mujer cautiva, y otra inconsciente, como arrancada por la mujer a Jesús, que muestra, es decir, Jesús muestra la disponibilidad de su energía sanadora y liberadora más allá de sus decisiones e intenciones conscientes. Esto es muy interesante, porque Jesús ha liberado su energía sanadora y su efecto también lo ha liberado a él, porque todo lo inconsciente que se vuelve consciente es liberador. Entonces esto es también muy interesante, bueno, ya aplicando un poquito, ¿verdad? Eh, para quienes queremos o tenemos no sé, pues la misión, ¿no? De liberar, es decir, tenemos que ser liberadores, pero también el liberarnos, es decir, a la vez que liberamos, pues nos liberamos, ¿no? A la vez que redimimos, en el sentido de participar de lo de Jesús, pues también buscamos redimirnos, ¿no? Eh, Ahora, en este momento, el narrador vuelve al caso del principio, al de Jairo, y llegan unos emisarios y avisan a este jefe de la sinagoga de que Enrique deja a Jesús tranquilo, que no le moleste, porque total, su hija ya ha muerto. Y Jesús no hace caso de la mala noticia y sigue andando hasta casa de Jairo, donde ve a la gente en plan de duelo. Los echa a todos, se queda solo con los padres de la niña y algunos de los discípulos, y acercándose a ella le dice en arameo, Talita cum, que significa muchacha, levántate. Ella se levantó y Jesús se la entregó a los padres para que le dieran de comer. Y el narrador añade que tenía 12 años. Bueno, esto es lo que dice el texto. Pero en esta última parte del episodio también hay una cosa interesante que por desgracia no recogen las traducciones que podían hacerlo, ¿eh? Resulta que Jairo, el padre de la chica, ¿no? Ha hablado de ella desde el principio con una palabra que significa niña, su hijita. Tanto Jesús como el lector, claro, imagina que es una niña pequeña, mi hijita, mi niña. Bueno, pues te imaginas pues que es una niña chica. Pero cuando Jesús la ve, el narrador cambia la palabra y la, la cambia por otra que significa, perdón, jovencita o muchacha. Y luego el narrador añade la edad, porque una muchacha con 12 años en aquel tiempo y en el mundo semita, ¿eh? Como ocurre hoy en el mundo árabe, ¿verdad? No es una niña, posiblemente también en África, ¿no? Pero sobre todo en el mundo árabe, no es una niña, porque está en edad ya de casarse, sobre todo si ha tenido
la primera menstruación. Es decir, en el momento en que puede ser madre, ya deja de ser una niña. No hay el concepto de adolescencia que tenemos en nuestro mundo, bueno, pues digamos occidental, que no es la palabra adecuada, pero digamos occidental, ¿no? Eh, es decir, que mm, para entonces había como, bueno, pues una primera etapa, para la mujer había una primera etapa, la niñez, y luego había otra, que era, que se contaba a partir de la primera menstruación hasta que se casaba. Ese tiempo y luego ya el tiempo de casada, luego los estados, o sea, viuda, divorciada, lo que fuera. Pues bien, el tiempo entre su primera menstruación y el matrimonio que variaba, ¿eh? Es un momento muy ambivalente para las chicas, de todo, ¿no? Es el único tiempo en que teóricamente, son libres. Es decir, que no son de nadie, porque comienzan a separarse del padre, ¿eh? Y todavía no son del futuro marido, si no están comprometidas, claro. Para los padres varones tampoco es un tiempo fácil, y eso explicaría que Jairo se aferre a la hija llamándola niña, hijita. Y Jesús parece darse cuenta de la situación en cuanto ve que la niña no es una niña, ¿eh? Y devuelve a la chica su condición de mujer o de puber libre por el momento, sin entrar a investigar si la muerte de la chica era real o cataléptica, o incluso una histeria de conversión, que podría ser. Lo cierto es que si la ponemos en relación con la historia de la hemorroísa, nos damos cuenta de la situación problemática que vivían estas mujeres concretas y las mujeres en general. La una se encuentra cautiva por el supuesto fracaso como mujer, según la idea social y religiosa que se tenía, ¿no? Y la otra se defiende de ese posible cautiverio negándose inconscientemente a vivir, ¿no? Y Jesús en ambos casos la rescata o accede a la intención de rescate, sobre todo en el caso de la hemorroísa, eh, ayudándoles, en el caso de la niña, pero también en el caso de la hemorroísa, ayudándoles a que reconquiste su condición de persona y cuestionando el sistema social y religioso sobre el estatuto de las mujeres. El caso de la hemorroísa para el tema de la redención es muy interesante, o de la liberación, ¿verdad? Es muy interesante porque en realidad lo que Jesús le dice es que su fe la ha salvado. O sea, que ha sido todo cosa de ella. De hecho, le ha arrancado la fuerza sanadora a Jesús, ¿no? Que ha habido una relación ahí de intercambio muy interesante, pero, o sea, es el empeño de ella y la fe de ella, ¿no? Entonces, esto también, de cara, bueno, pues a lo que supone, o puede suponer la redención hoy, yo creo que de verdad interesante. Bien, eh, a estas mujeres las libera Jesús, o las ayuda a liberarse, ¿sí? Y a la sociedad le da la posibilidad de redimirse de su sexismo patriarcal. Él actúa así a lo largo de todo el Evangelio, pero en estos episodios se ve bastante claro. Bien, creo que estos ejemplos tomados del Evangelio de Marcos nos dan una idea de lo que significa concretamente que Jesús es liberador y redentor. Por lo tanto, cuando nos referimos a la centralidad del Cristo Redentor en el carisma mercedario, estamos hablando de sus palabras, de sus acciones liberadoras narradas por los evangelios. Estamos hablando de algo concreto, palpable, que atraviesa los siglos
y es tan actual como lo fue hace 21 siglos, como lo fue incluso 10 o 15 siglos antes de Cristo. Es decir, la frase Cristo Redentor de la humanidad eh, es una frase teológica, carismática, que suena muy bien, pero que la mayor parte de las veces está vacía de contenido. En el mejor de los casos, entendemos que es el Cristo Redentor que ha dado su vida por nosotros, por todos los humanos y humanas, ¿verdad? Pero en concreto, ¿esto qué significa? Que tiene que ver con nosotras y nosotros, con la vida cotidiana, con el trabajo, con las relaciones, con los problemas y conflictos a los que nos enfrentamos cada día, con el ambiente que respiramos en nuestro contexto, en nuestro mundo. Podemos responder con frases hechas, ya centrándonos en el hoy, ¿verdad? Del estilo, nosotros también podemos dar nuestra vida por los demás. Necesitamos liberar a nuestro mundo de las cautividades de hoy. Participamos del carisma liberando a las personas en nuestro trabajo, en nuestra misión. Jesús sigue redimiendo a través de nuestras acciones redentoras. O sea, podemos responder con estas frases que son verdad, pero son frases hechas, ¿eh? Que a veces resultan cómodas, ¿no? Y son ciertas, por supuesto, pero cuando nos preguntamos y en el día a día qué significan, como que no es tan fácil responder, ¿no? Y creo que merece la pena pensarlas a fondo, ser honestas y honestos con nosotros mismos, porque vivimos en un mundo en el que predominan los eslogans, las frases hechas, las consignas, transmitidas la mayor parte de las veces por las redes sociales. Frases vacías, buena parte de las veces, que no nos tocan el alma, que además son sustituidas por otras inmediatamente. Vivimos en un mundo en el que no se estila pensar, y menos aún pensar críticamente. Y yo me pregunto, ¿se puede ser liberadora o liberador, rescatadores, redentores, sin un pensamiento crítico? Para pensar críticamente es necesario formarse, ¿eh? Y quedarse cada cual con algunas cosas importantes que se puedan interiorizar, hacer propias. Es preciso tener argumentos, además de emociones y de impulsos. Y no es fácil, porque como Jesús es ir a menudo contracorriente, y no por llevar la contraria, sino porque hay razones de peso. Por tanto, al tratar del Jesús liberador y redentor hoy, no voy a dar recetas, ni voy a recurrir a frases hechas y repetidas, sino que me gustaría simplemente invitaros a haceros preguntas, a buscar, a pensar, a reflexionar por vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones. Y ya para terminar, quiero tan solo hacer un brevísimo resumen de esta charla, ¿no? Y comenzamos tomando conciencia de que redención no es un fósil verbal, sino una palabra de hoy. Luego seguimos poniendo algunos cimientos que, como no puede ser de otra manera, son bíblicos, con algunos ejemplos del Antiguo Testamento, para desembocar en el Jesús evangélico, el Cristo Redentor, a través de algunos ejemplos concretos del Evangelio de Marco, en los que se ven casos que de otra manera siguen siendo actuales, casos de liberación, en los que Jesús no solo libera y rescata, sino en los que también es liberador liberado al liberar, ¿no? En los que sus actos de redención implican a su persona completa y son capaces de provocar uno a uno cambios que afectan a los liberados, pero también a su entorno, no siempre con el éxito esperado y deseado. No debemos olvidar, además, que terminó ejecutado por gente poderosa de los suyos, las autoridades religiosas y por los extranjeros, autoridades políticas. Y desde luego que la liberación final, atravesada la muerte, desemboca en la vida, en la resurrección. Aunque este es un capítulo tan complejo como apasionante,
que requeriría un tratamiento propio. Y termino cuestionándonos el tema y nuestra forma de comprenderlo, pues este mundo desafía no solo nuestras emociones y nuestras acciones, sino también nuestro pensamiento crítico. Muchas gracias. Sumergidos en tu ser, alimentados de tu gracia, criaturas renovadas seremos. Nuestras vidas testimonio de la Pascua darán, vida nueva resucitada en el Señor. Cristo Jesús Redentor, toma lo que somos, transfórmanos desde tu cruz. Con tu fuerza salvadora llegaremos hacia tu luz.